iglesia, hoy adoramos ¿a quién? Al que merece gloria, al que merece todo el honor y al que merece toda nuestra honra. A ese es ese Dios que venimos a adorar. Y a mí por lo menos me transformó en mis primeros años de pentecostalismo, porque así adorábamos nosotros cuando estábamos en Alemania. Aquello, hermano, no había silla que se quedara sola. Aquello me transformó, y nosotros, la alabanza, amada iglesia, es el preámbulo de lo que nosotros vamos a hacer. Esta alabanza y esta adoración, amada iglesia, es lo que Dios demanda de nosotros, es lo que Dios pide de nosotros, que en todo momento lo adoremos. Y yo quiero que usted, a mí no me gusta hacer estas cosas, no me gusta cuando me las hacen tampoco, pero hoy me voy a atrever y le voy a pedir que usted mire a la persona que está a su lado y usted le va a decir: ¿qué sería de mí sin el Señor? Dígale a la persona que está a su lado: ¿qué hubiese sido de mí sin el Señor? Y ellos nos elevaron una alabanza donde nos recuerda que sin el Señor nosotros no hubiésemos sido, no seríamos nada, absolutamente nada. Y en este mensaje de hoy, amada iglesia, eso es lo que Dios nos está hablando, que Dios es por Él y es con Él que nosotros somos lo que somos. Pero el día, el momento y el segundo o el minuto que yo me desvíe de su verdad, de nada me va a valer. De nada me va a valer, porque tiene que ser, o mi caminar tiene que ser siempre con Él y para Él. Mi dependencia tiene que venir del Dios de lo alto, del Dios en quien adoramos. Pero yo no lo vengo a adorar domingo en la iglesia. Mi vida tiene que ser una vida de exaltación y adoración, porque esto que pasa aquí es producto de tiempo que pasamos con Cristo. Esto es lo que nosotros tenemos que anhelar. Anhelar su presencia, anhelar su palabra, anhelar su verdad. Y yo le oro a Dios que cada uno de nosotros podamos sentir esa presencia de Dios y recordar, amada iglesia, que sin mi Dios yo no doy un paso, que sin mi Dios yo no puedo tomar una decisión, que es Él el que tiene que dirigir mis manos y estos pies, que es Él el que tiene que ser el dueño de este corazón que muchas veces se contamina con demasiadas cosas. Así que yo le voy a pedir que en este mismo espíritu le abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, un libro de consejo, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y me perdonan si grito, pero esta es mi voz natural. Mis hijas me decían: mami, Dios no es sordo. No, pero es que así yo hablo. Así que vamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Vamos a leer Proverbios 3 del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amantísimo Dios y Padre celestial, gracias, Cristo amado, por este consejo. Gracias porque nos llamas hijos. Gracias porque nos consideras parte de tu familia. Gracias, Señor, porque por adopción nos hemos convertido en tus hijos. Gracias, Padre, porque cada una de estas palabras, mi Dios, tú las hablas porque nos amas. Tú las hablas, Señor, en misericordia, pero esta es tu verdad. Tú no quieres que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, de cada uno de tus hijos, Padre, que ninguno, mi Dios, nos recostemos en nuestra propia opinión, Señor.
que nosotros no confiemos en ti, sino que hoy tú nos hablas y nos recuerdas y nos dice: escucha mi consejo, guarda mi ley, mis estatutos, y sé conmigo y témeme, y no seas sabio en tu propia opinión. Ayúdanos, Cristo amado, a regresar nuestros ojos a tu verdad, a aconsejar a nuestros hijos, Padre, Señor Dios, en tu verdad, Padre, a repetir tu ley, tus estatutos y tus mandatos a nuestros hijos tantas veces como tú lo dices en tu palabra, al despertar y al acostarse. Señor Dios, que remueve de en medio nuestro lo que no le pertenece a usted, Padre, y lo que es suyo. Aquí estamos con corazones, mi Dios, dispuestos a recibir, Padre, tomando nota mental en nuestros corazones de lo que tú vas a hablar. Y una vez más, Cristo, yo te pongo mi vida y mi persona, Señor Dios, en tus manos, Padre. No es la preparación, eres tú, amado Dios, hablando a través de esta sierva, Padre. Soy tuya, te pertenezco, Cristo, y con temor me paro aquí. En el nombre de Jesús, Padre, habla, mis hermanos, habla mi vida, bendícenos, Señor, y que esta palabra sea para restaurarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Hermanos, el tema que le he puesto a este mensaje es conocer a Dios. Es la clave para adquirir sabiduría. La única manera que yo voy a poder adquirir sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, va a ser a través del conocimiento que ella tenga de Dios y de su palabra. Entonces, yo puedo ser una persona muy inteligente, muy capaz, pero la inteligencia y la sabiduría son dos cosas muy diferentes. La sabiduría es lo que yo aplico a mi conocimiento. Entonces, yo tengo que saber y entender esto. Vamos a hablar de 3 puntos. Cuando yo guardo la ley, esa ley me produce una vida larga y llena de paz. El segundo, amada iglesia, todo lo que nosotros hacemos y hablamos, lo hacemos por su misericordia y hablando su verdad. Y confiamos en Jehová. Tenemos que tener nuestra confianza en Dios. No en lo que nosotros podemos hacer, tener, obtener o adquirir. Es en Dios, que es el que nos demanda que nosotros, la sabiduría viene de Él, y que yo tengo que confiar y conocerle a Él. Así que en el mes de agosto y septiembre, los temas que se han pedido es que se le hable a la juventud y a los padres. ¿Por qué a los padres también? Porque si nosotros no actuamos de una manera correcta, nuestros hijos no van a emular, no van a imitar nuestras vidas, ¿verdad? Decirlo es una cosa. Mami nos decía: no griten gritando. No griten gritando. Otra cosa es cuando su ejemplo habla más alto que las palabras. Así que, y es el tema, la vida que le agrada a Dios. Y es un tema sencillo. El evangelio lo complicamos nosotros, hermanos. Es un tema sencillo. ¿Qué vida le agrada a Dios? Una vida de obediencia. Es una vida que le agrada a Dios. Es una vida cuando nosotros vivimos vidas obedientes a Él, a su palabra, a sus mandatos, estatutos y leyes. Es una vida que es agradable a nuestro Señor. Y cuando yo vi el tema, ¿verdad? En cuanto nos dijeron, yo dije, bueno, Proverbios es un libro que está lleno de ¿qué? De consejos. ¿Quién escribió Proverbios? El hombre más sabio de la historia, Salomón. Y Salomón escribe 3 libros. Aunque hubieron algunos que también ayudaron, aportaron, pero Salomón escribe 3 libros, el Cantar de los Cantares, que lo escribe en su juventud, el libro de Proverbios, que lo escribe en su adultez, y uno de los libros más impresionantes, que lo escribe, Eclesiastés, que lo escribe en el ocaso de su vida. Es como ese abuelo dando consejo a sus nietos: no hagas esto, yo hice esto, y esto salió mal. Entonces, estos 3 libros, aparte de otros escritos, estos 3 libros se le atribuyen a Salomón, el hombre más sabio, dicho por Dios, de la historia. Salomón fue el tercer rey de Israel, el hijo del rey David y Betsabé. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Que le dijo el Señor: tú no vas a construir el templo, porque en sus manos había sangre, y le dijo: tu hijo Salomón lo va a hacer. Y Salomón fue un rey muy sabio, lleno de mucha sabiduría.
Y él escribe este libro. Y el libro de Proverbios abarca una amplia gama de temas. Si hay algo que usted tiene duda, abra el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Mire, uno para cada día. Y en febrero, que tenemos 28 días, repítalos, lo que usted piense. Pero es un libro que está lleno de consejos. Consejos a la juventud, los jóvenes que están aquí. Proverbios les habla a ustedes también, a la juventud. La disciplina, porque Dios es un Dios de orden y de disciplina. Habla de la vida familiar, algo que hoy la sociedad nos está aguando y nos está vendiendo como algo que es totalmente diferente. Pero aquí te habla de la vida familiar, el dominio propio. Muchas veces nosotros necesitamos ayuda en esa área, resistencia a la tentación. Todos los días tenemos tentación, ¿verdad que sí? Todos los días lidiamos con una tentación. Asuntos de negocios, palabras, lenguas, el conocimiento de Dios, matrimonio, la búsqueda de la verdad, la riqueza y la pobreza. Proverbios habla también del dinero, la inmoralidad y por supuesto la sabiduría. Pero al final, o la esencia del libro de Proverbios nos lleva a una gran verdad. Conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría. Si yo no conozco a Dios, yo no voy a adquirir sabiduría. Yo voy a tener conocimiento. Yo voy a saber ciertas cosas, pero la sabiduría me va a faltar. El regalo de sabiduría que le dio Dios a Salomón, porque ese regalo de sabiduría se lo dio Dios a Salomón, se lo otorgó. Eso no significó que este hombre, que este gran rey, que este hombre sabio no cometiera errores. Mire, Salomón tenía un problema de falda. Mi padre lo tuvo. Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Pero no solamente eso, las mujeres y las concubinas de Salomón eran mujeres que le servían a otros dioses. Y Salomón, siendo el hombre más sabio, se desvía su amor y su corazón, y ya esas mujeres y esas concubinas le son más importantes que el mismo Dios. Y comienza a cambiar su prioridad y comienza a cambiar su vida y comienza a tergiversarse y a moverse hacia las mujeres y sus concubinas y los dioses y los ídolos que tenían. Salomón siguió siendo rey. Salomón siguió llevando su posición, pero su corazón había estaba apartado de Dios. Así que un liderazgo eficaz puede ser anulado por una vida personal. Nosotros podemos llevar nuestras vidas a una ruina cuando mi vida comienza a ser una vida desobediente. El libro de Eclesiastés, como les estaba diciendo, es en el ocaso de su vida. Y en muchas ocasiones Salomón escribe y dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuántas veces nosotros ahora, verdad, en nuestra edad, en la edad, hablo de mi esposo y de mi persona, cuántas veces nosotros no podemos decir: hice esto y fue una pérdida de tiempo, o gasté esto y fue una pérdida de dinero? ¿Verdad que sí? Hablando ya un poco en lo secular, ¿cuántos de nosotros no hubiésemos dicho, si hubiese aprovechado mejor el tiempo, hubiese cogido esta otra carrera y no esta? ¿Verdad que sí? Y ese consejo se lo damos a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿basado en qué? En nuestras experiencias de ver que a la larga eso no era importante. Porque lo importante como cristiano que es adorar a Dios. Mi esposo era músico cuando nos conocimos, él tocaba en una orquesta, y esta semana mi cuñado le mandaba unas fotos de él y dos amigos de ellos que ya tienen sus cabecitas blancas también, de la edad de mi esposo, y todavía siguen tocando en una orquesta y están en el pueblo de donde es él, tocando en una orquesta. Entonces, cuando yo escucho esta alabanza que dice: ¿qué sería de mí si él no me hubiese alcanzado? Si nosotros, Dios no nos hubiese alcanzado, ¿qué sería de nosotros? Quizás la vida, porque a él le apasiona la música, quizás la vida de mi esposo hubiese sido tocar, ¿para qué? Para el mundo, para lo secular, y no para darle ese talento que Dios le dio al Señor. Entonces, cuando uno mira estas cosas,
Él me dice a mí, Fran, mira, con él toqué en esta orquesta, en esta orquesta, en esta orquesta. Y yo decía para dentro de mí, gloria a Dios que un día Dios alcanzó tu vida y mi vida y pudimos nosotros salir de eso. Entonces ese es el consejo de Salomón, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, para dejarnos en su palabra libros de consejo y libros de decirle, hermanos, esto es lo que quiere Dios. Y esta mañana el propósito de Dios para nuestras vidas es recordarnos, mire, regresen. Mírenme, búsquenme. Hermanos, estamos viviendo momentos donde cada día las high schools son más preciosas, ¿sí o no? Si usted tiene dudas, váyase a Cogan, váyase a Maryland. Hay una high school que parecen universidades. Cada día los maestros se preparan más. Ya es difícil encontrar un maestro con un bachillerato de 4 años. La mayoría de los maestros tienen master degree. ¿Para qué? Tienen letrado, ¿para qué? Para instruir en lo académico a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero cada día nosotros estamos viendo una sociedad que se está deteriorando más y más. Cada día tenemos menos relación con personas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo vidas solitarias. Mire, ahora que yo estuvimos en Pasadena, California, con nuestra hija menor y las 2 nietas mayores. Ellas teníamos que ir al supermercado y fuimos a Amazon Fresh. Aquí hay uno, me parece que es en Arlington o Alexandria, no sé. ¿Ustedes han ido a Amazon Fresh? Mira, hermano, es un escándalo. Para mí, a mi edad, digo yo a mi edad, los jóvenes me mirarán y me dirán, yeah, that's normal. Para usted entrar, usted coge su teléfono, abre la aplicación de Amazon y clic que está en la tienda y le sale un QR code. Y yo estoy observando a mi hija, ¿verdad? Y entonces hay unas puertecitas y usted hace como cuando va al aeropuerto o a la estación de tren, usted va y se abren las puertitas y usted entró con su carrito. No hay nadie para ayudarlo. Está la gente poniendo los productos porque it's very inviting, es preciosa la tienda. Entonces usted coge las cosas y si usted necesita, le digo, Cristina, necesito pasta de tomate porque ellas me tenían una lista de cosas que Lita tenía que cocinar y le digo, ok, necesito esto. Mi hija va donde Alexa, porque en cada esquina en cada sitio hay una Alexa, y le dice, Alexa, ¿dónde está la pasta de tomate? Y Alexa le dice, en el aisle 7, en la góndola 2 a la derecha. Y yo miraba. Y usted va al aisle 7, en la 1, 2, a la derecha, pasta de tomate. Usted va y lo coge. Pero eso no es el escándalo, hermano. El escándalo fue a la hora de salir, que no hay una cajera. Entonces, pues salimos, ¿verdad? Digo, mi edad y la edad de mi hija y la edad de mi nieta. Entonces, los 2 viejos acá, así, no hay una caja. Ninguno de esos productos, pues se escaneó. Pero tampoco usted sacó la tarjeta de débito o de crédito cash. Nada. Usted salió con los productos. Que yo sentí que nos robamos, que entramos a la tienda, cogemos el carrito y llenamos las cosas. Yo me sentía así. Para mí, mis dos nietas me decían, Lita, this is the future. Like, oh, come on, get it straight, Lita. Y yo le digo, Cristina, ¿cómo tú sabes? Ella me dice, mami, mira. Entonces me baja del carro y yo a través porque yo no iba a volver a entrar. Yo dije, me robaron la identidad y de aquí fue. Entonces, cuando ella viene, así como están estas luces, hay cámaras. Oh, sí, seguro que nos están sacando, hermano, no saben hasta el pensamiento. Habían cámaras. A ella le llega un email yo le dije, no, espérate, porque esto yo lo tengo que ver. Con mis ojos, incrédula yo. Entonces yo le digo, no guarden nada, sacamos todo. Y yo voy según el email, artículo por artículo, lo que ella había comprado. Ni uno más, ni uno menos. Mire, hermano, yo por poco me desmayo, cojo un avión y digo, me voy para Virginia. Entonces, ahí yo aprovecho y le digo a mis nietas lo ven normal, una de casi 14 años, la otra de 11, la chiquita tiene 7, pero ella no estaba. Y yo le digo a mis nietas que ellas lo ven normal. Y les digo, ¿sabes el peligro? Que no hay nadie con quien hablar. Entonces la segunda me dice, Lita, es que tú hablas tanto. Le digo, no, mi reina,
Aquí no hay nadie a quien preguntarle. Por eso es que estamos viviendo vidas aisladas y por eso es que la depresión se nos está aumentando y por eso es que la soledad y por eso es que todo esto está pasando. Y le digo, ¿sabes quiénes tenían los trabajos o quiénes tienen los trabajos de cajeros y de ayudar en un supermercado? Usualmente estudiantes de high school y estudiantes universitarios, ¿sí o no? Yo fui a Food Lion y me encontré a este angelito. Allí, y le hablé, jaja, aquí todavía puedo hablar con gente. Pero hermanos, ahí es que nos está llevando el enemigo con la tecnología. Y yo voy a dejar claro, yo no creo que la tecnología es malo. Yo creo que lo que es malo es lo que está viniendo detrás de todas estas cosas. ¿Qué quiere el diablo? Aislarnos. ¿Qué estamos nosotros permitiendo en nuestros hogares? Que nuestros hijos estén en un cuarto con un celular, un laptop, lo que usted le tenga, una tableta, y ahí están encerrados horas sin hablar. Sin hablar, hermanos. Ahí es donde yo voy. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo me quiere aislar y yo estoy aislándome. La gente está trabajando desde las casas, otro escándalo. Desde los edificios hermosos. Mi esposo trabajó casi 12 años en Homeland Security. Ahí hay un edificio que pagan millonadas. Vacío, porque la gente está trabajando desde las casas. Usted va una vez en semana. ¿Cómo usted mantiene todo ese edificio? Hermanos, los muchachos, algunos de ellos están en las escuelas online, en la universidad. Amada iglesia, nosotros tenemos que despertar. ¿Qué otra cosa pasa? El aislamiento, ¿qué produce? Aburrimiento, ocio. Porque, yo veo a la gente trabajando. Nosotros hemos visitado personas, hemos ido de vacaciones, hay personas trabajando en las casas. Más iglesia, 8 horas no están. Salen y hacen su cafecito, hacen sus cositas. Y entonces, ¿qué hay? Hay tiempo. ¿Y qué otra cosa? Autoconfianza. Yo puedo, yo lo hago, porque no está el de al lado, no hay un lounge, el lugar donde usted vaya a almorzar y calentar su almuercito y habla allí, se entera de lo que pasó el fin de semana de Raimundo y todo el mundo. Ya no está eso. Entonces esa soledad nos está llevando a nosotros a traerlo también aquí. Y la iglesia es el lugar, o debe ser el lugar de accountability. La iglesia debe ser el lugar donde nosotros nos amemos de tal manera que cuando yo veo a mi hermana en peligro que está desviándose de los caminos del Señor, es aquí donde yo debo de ser y decirle, ¿sabe qué? Te estoy notando en esto. Estoy notando que estás faltando, estoy notando que ya la vida de oración, estoy notando esto en ti porque el Espíritu nos deja discernir. La iglesia debe ser el lugar donde cuando nosotros nos veamos que hay en alguien un resentimiento o una raíz de amargura, yo debo en el amor de Cristo, yo debo por amor a Dios y porque mi palabra su palabra lo dice, yo debo de decir, estoy notando que tienes una raíz de amargura y eso se está dañando. ¿Por qué? Porque cuando hay gozo en mi corazón, mi rostro refleja gozo. Porque cuando hay dolor, mi rostro refleja dolor. Porque cuando hay frustración, mi rostro lo refleja. Por más arreglada que yo quiera venir, lo va a reflejar. Pero también la iglesia es el lugar donde si yo estoy tomando decisiones equivocadas, yo quiero que mi hermano, yo quiero que mi hermana venga y en amor, en misericordia, venga y me diga y en su verdad me diga, hermana Francis, esto no es de Dios. Ese debe ser el lugar donde nosotros encontremos. Pero mientras yo permita y yo deje esa vida de aislamiento que el mundo me está vendiendo, porque es buena, porque es un avance tecnológico, yo no le veo nada malo. Yo lo que le veo malo es que nosotros nos hemos acostumbrado a no pedir cuentas a nadie. El gobernador de Minnesota, Jesse Ventura, él fue un Navy SEAL. Y este hombre, eso lo escuché yo, a mí me dio una repulsión, a mí me dio un enojo. Este hombre en su campaña política para gobernador del estado de Minnesota, este hombre se atrevió a decir que nosotros los que somos venimos a una iglesia, que la institución de la iglesia está llena de personas con unas mentes débiles. O sea, nos dijo tontos, nos dijo que somos seres
no pensante. ¿Sabe por qué dice él? Porque la iglesia es el lugar donde a usted le enseñan a meterse en la vida ajena. No, a mí no me enseñan a meterme en la vida ajena de nadie. A mí lo que me enseña la palabra es a cuidarnos los unos a los otros, a nosotros, e ir cada uno de nosotros y decir: esto está mal, en el amor de Dios te digo, esto está incorrecto. La otra persona no lo acepta. Mira, amada iglesia, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo hacer. Pero ¿qué estamos haciendo? Usted sabe, cuando usted va al aeropuerto, es una, ya después de 10 veces ya usted dice: ¿alguien puede callar esta voz? Usted sabe que le están constantemente diciéndole: if you see something, say something. If you see si ves algo, di algo, ¿verdad? No tomes el paquete de nadie, no cojas la maleta de nadie. Eso es constante, constante. ¿Quiénes los han oído? En la estación del tren, en la estación del metro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos algo, el yo callar, el yo silenciar, el yo mantener mi boca en silencio, ¿sabe qué hace? Una explosión, un ataque, puede ocurrir. Entonces, cuando yo veo una maleta, un paquete, yo en los aeropuertos le voy a decir sinceramente, porque ya lo he dicho 1000 veces, yo soy un poco cobarde. Hermano, yo me siento en un aeropuerto y yo cojo un libro y yo leo. Porque si yo veo una maleta desatendida, yo creo que caminando regreso a mi casa. No me atrevo a decirlo tampoco, porque si me están velando. Pero se supone que lo digamos para prevenir una tragedia. ¿Usted sabe cuántas cosas le sacaron a las 3 personas que hicieron el desastre de septiembre 11? Había evidencia de que ellos estaban planeando esto. Y porque lo vieron y no confrontaron, esta nación pasó la tragedia más grande que esta nación ha pasado por los siglos de los siglos. Y esperamos en Dios que nunca más lo hagamos. Cuando nosotros vemos un niño en peligro, lo aguantamos, ¿verdad? Y le decimos no, porque lo amamos. Así nosotros debemos hacer. Y por eso es que este libro escrito del hombre más sabio de la historia dice una y otra vez que nosotros tenemos que tener accountability, que nosotros tenemos que regresar a su ley para tener vida larga y vidas llenas de paz. Ahí donde leímos en Proverbios 3 del 1 al 2, dice: hijo mío, este es un padre hablándole a sus hijos, y esta soy yo hoy, bajo la dirección de Dios, bajo las canas, bajo la autoridad que canas dan, diciéndonos a cada uno de nosotros: hijos míos, no se olviden de la ley de Dios, no nos olvidemos. Para yo olvidarme de algo, yo tengo que saber algo. Yo les he contado a ustedes que uno de los dolores más grandes que yo tengo es que yo no recuerdo la voz de mi padre. Papi murió en el 97. Y usted no sabe lo que yo daría por escuchar la voz, el sonido de la voz de mi papá. Y una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es olvidar lo que sabemos que es por nuestro bien. Y yo no digo que la voz de mi papá para que me corrija. Yo digo la voz de mi padre porque me inspiraba paz. Mi padre me inspiró paz. Entonces, para yo olvidar, yo olvido algo que yo conocí. Pero que le dice: hijo mío. ¿Y qué me decía Dios a mí? Hija mía, no te olvides de mi ley. ¿Y qué dice? Y tu corazón guarde mis mandamientos. El corazón es el órgano más engañoso que nosotros tenemos. Mire, usted puede sufrir un paro renal y no muere. Usted puede tener un problema de hígado severo y no muere. Pero el día que su corazón deja de latir, usted muere, morimos. El corazón es engañoso. Ahí está nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y que le dice: guárdalo, no te olvides de mi ley. La ley de Dios no es para ser cambiada. La verdad está siendo diluida o está queriéndose ser diluida. La verdad de Dios no puede ser tergiversada. Su verdad no es mi verdad. Es que es una sola verdad. No es que, como dicen, bueno, después que no le haga daño a nadie, ya. No, amada iglesia, esta es la verdad.
Esto es lo que Dios quiere. No nos podemos olvidar de su palabra. ¿Para qué? Para darnos largura de vida. En el capítulo 1, versículo 8 del libro de Proverbios, es otra vez. 5 veces ya para el capítulo 3, ya 5 veces Salomón dice, hijo mío. En el 1:8 dice, oigan jóvenes, hijo mío, la instrucción de tu padre. La instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y mire cómo Dios hace aquí una separación. Dios llama, aunque no querramos, Dios llama a los hombres como cabeza y sacerdotes. ¿Y quién es el se supone que lleve la instrucción de la casa espiritual? El hombre. Lo que pasa es que a veces el hombre no lo hace y las mujeres lo cogemos o lo cogen. Pero hermanos, aquí dice la instrucción, le dice, no te olvides la instrucción de tu padre. Ahora, para yo dar instrucción, yo tengo que haber recibido, ¿verdad? Y esa ley tiene que estar viva en mí, tiene que estar real, tiene que ser real en mí. Y dice que la dirección de tu madre. Porque muchas veces nosotras las madres, ¿qué hacemos? No hagas esto, no hagas esto, muévete. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras las mujeres cogemos trabajos que nos permiten estar más tiempo en la casa, o cuando son pequeños nos mantenemos en la casa para educar y criar, y cuando van a la escuela, por lo menos el día que mi chiquita se fue para la escuela, ya yo tenía el otro día trabajo. Entonces, pero ¿qué hacemos nosotros? Damos una dirección al hogar. Y aquí le dice él desde el principio, desde el libro de Proverbios es todo. Hijo mío, no te olvides. Hijo mío, acuérdate. Hijo mío, es la ley. Salomón no le dice, acuérdate de lo que yo hice. Salomón regresa a Dios, a sus estatutos. Salomón regresa al Torá, al Pentateuco, y le dice, esto es lo que Dios nos dejó, estas son las leyes, no han cambiado a través de toda la palabra de Dios. La Biblia apunta hacia esas leyes establecidas desde el principio, y que le dice, y luego le dice que guarde los mandamientos. Mire, la palabra corazón está nombrada, se dice en la Biblia 743 veces. El corazón es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Pero ¿qué sale del corazón? De él mana la vida. Del corazón sale la vida. De ahí viene la vida. Antes que una persona lleve una carta de divorcio, antes que una persona haya sido infiel, que se haya cogido, hermano, ya ese pecado había nacido aquí. Aquí. No aquí, había nacido en el corazón. Ya había un pecado. Cuando David fue cogido, cuando David fue confrontado, usted sabe cuántas veces David dejó de hacer lo que tenía que hacer y nadie se había dado cuenta. Fue la misma voz de Dios a través del profeta Natán quien confronta al siervo David, un hombre con corazón conforme al de Jehová. Así lo llamó Dios. Entonces es aquí donde comienzan a nacer las cosas. No nos olvidemos. Ahora, cuando yo atesoro, cuando yo vivo este tipo de vida y yo atesoro esto que dice que es largura a mi vida y paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que de noche yo me acuesto y yo hago un inventario de mi día, de mis decisiones, de mis conversaciones, dos cosas ocurren. Señor, te fallé, dije cosas, hice cosas que no fueron agradables a ti, ¿verdad? De noche nuestra conciencia nos habla. Pero cuando le decimos, Señor, hice lo que me pediste, hablé como me dijiste, y podemos decir, por lo menos de 100, 90. Y podemos recostarnos y decir, hoy duermo en paz, porque estoy haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios. Mira, hermanos, tenemos que día a día decirle a este corazón, ayúdame, dirígelo, toma control de mis sentimientos, de mi voluntad y toma control de esta mente también. Entonces día a día tenemos que hacer eso, y por eso es que dice, cuando guardo los estatutos y los tengo en ese corazón, mis decisiones van a ser decisiones basadas en su palabra y bajo su temor.
pero también dice que lo hagamos en misericordia y que lo hagamos en verdad. Y es aquí a veces donde nosotros fallamos. Es aquí a veces donde nosotros queremos empujar a personas a que hagan unas cosas con un fariseísmo o con un juicio que nosotros nos hemos puesto en nuestras cabezas. En los versículos 3 al 4 del libro del capítulo 3 dice: no se aparten de ti la misericordia y la verdad, que no dejemos de caminar en misericordia y en verdad. No es misericordia o verdad, es misericordia y es verdad. Átalas a tu cuello, amarrémoslas aquí, escríbelas en la tabla de tu corazón. El mismo Salomón lo dice a sus hijos y nos los dice Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque luego que uno se da cuenta que quizás hice cosas incorrectas, dije cosas incorrectas, ¿qué dice? Una corrección de que yo las saqué de mi cuello, yo las saqué de mi corazón. Átalas, manténlas ahí donde nadie te las va a arrebatar, guárdalas, escríbelas. ¿Y qué? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Muchas veces buscamos el favor de los hombres, pero primero tenemos que mis acciones buscar el favor de Dios, la gracia de Dios, y que Dios, cuando vea a cada uno de nosotros, nos vea y diga: están haciendo lo correcto, están encaminándose. Esto es lo que dice. Pero mira, hermanos, ¿qué pasa a veces nosotros con esto de la misericordia? Que a veces nosotros, y la verdad, que a veces nosotros tenemos unas ideas en nuestras mentes que son muy propias nuestras, que son muy nuestras. Que yo pienso que ahora mismo en Puerto Rico, hace 2 semanas, se descubrió un padre que violó a su hija, cometió incesto. Su hija tenía 13 años, esto pasó hace 2 años. Su hija quedó embarazada, su hija da a luz una hija y la encerró. Entonces, mi pregunta, como retirada de las escuelas, ¿dónde estaban los maestros? Nadie fue y dijo: no hay un estudiante menos. Porque cuando usted saca a un estudiante de la escuela para que le den todas las cosas, usted lo tiene que registrar en otra escuela. Usted no va y registra a Juanito y Juanito está en 3 escuelas. ¿Dónde estaba la enfermera? ¿Dónde está una gama de personas? Pero ese padre cometió esa atrocidad. Se le hace una prueba de ADN a esta criaturita, a esta bebé, y si es de él, que esa criatura, su padre es su abuelo. Eso es incesto. ¿Y sabe qué hacían unas personas en el pueblo de Lajas, donde estaba él escondido? Unos dueños de unas panaderías le daban comida. Porque era un ser humano y tenía hambre. Yo no digo que le dejen morir de hambre. Yo lo que digo es que la ley, la policía de Puerto Rico lo estaba buscando. Y si usted sabe dónde está, dele el pedacito de pan y llame a la policía y le dice: fulanito está aquí. ¿Y qué pasa? Cuando otorgamos misericordia y no hablamos en verdad, se perjudica un pueblo. Entonces la misericordia no es lo que yo digo. La misericordia no es lo que nosotros pensamos. La misericordia es de acuerdo a Dios y andando en su verdad. Y la verdad de Dios, el pecado es pecado, sea de quien sea. Pecado es pecado. Y cuando nosotros corregimos a alguien, lo corregimos en misericordia, ¿verdad? Y en verdad y en amor. Ahora están otros, y si usted mira las redes sociales, hermanos, aquí hay teólogos en Facebook, pero impresionantes. Impresionante, yo me quedo boba. Como la gente aprovecha Facebook o Instagram o lo que sea, cualquiera que sea la plataforma, para mandar mensajes, y están los que entonces nos vamos al otro extremo, de condenación. Entonces, esta persona no necesita misericordia, esta persona necesita ser condenada, esta persona necesita muerte, esta persona es un juicio y un juicio y un juicio, y no damos misericordia para nada y para nadie. Entonces yo recuerdo de muy niña que a nosotros nos enseñaban en la escuela, en la academia, que cuando usted señala a alguien, hay 3 dedos que nos están condenando. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado qué yo pongo o qué yo digo o cómo yo veo a Dios, porque si por eso es que dice que es misericordia y es verdad.
En el libro de Éxodo, cuando Moisés quiere ver a Dios y Dios le dice, no, escóndete y verás mi gloria. Ahí el Señor en el libro de Éxodo, en 34:6, lee la palabra de Dios, Éxodo 34:6. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová hablando, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Jehová Dios una vez más se describe y que dice que es grande en misericordia y en verdad. Jehová Dios es grande en misericordia y en verdad, y lo dice la Biblia a través desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Jehová tuvo misericordia de Adán y Eva. Jehová tuvo misericordia de Noé y su familia. Jehová es un Dios que hace pacto con su pueblo. Jehová, cuando los reyes fallaron, Jehová mandaba profetas que hablaran y advirtieran al pueblo de Dios. Jehová fue misericordioso y por eso él dice, yo soy grande en misericordia. ¿Y cuál es su verdad? Su verdad es que él nos amó. Su verdad es que él quiere que nosotros vivamos eternamente con él, y su verdad hizo y su misericordia hizo que él mandara a Jesucristo, a su único hijo, a morir por cada uno de nosotros. Él mismo dice, yo soy misericordia y yo soy verdad. Cuando yo veo a una persona que está en un problema, por eso es que nosotros, a una persona que no conoce a Dios, por eso es que nosotros hacemos un llamado. Por eso es que nosotros insistimos. ¿Para qué? Para que no tengan una vida eterna en un infierno, sino para que gocen delante con una vida eterna llena de paz en el cielo con nuestro Creador. Pero también nosotros en el proceso le hablamos a las personas, ¿para qué? Para que no se desvíen de la verdad. Para que, mira hermano, luego de haber estado caminando tanto, no nos perdamos, sino que sigamos sirviéndole a Dios con gozo, sirviéndole a Dios en su misericordia y en su verdad. Por eso es que Dios mandó a Jesucristo, porque es un Dios misericordioso y es un Dios de verdad. La verdad de Dios va a sostenerse. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la verdad? Dice Juan 17:7, mi palabra es la verdad. Entonces nosotros vemos las noticias y nosotros vemos hoy en día que hoy el aborto es legal, que el ver casarse parejas del mismo sexo es legal, eso está ya permitido. La marihuana es legal. Hermanos, cada día hay cosas que se están viendo legal, pero a nosotros la iglesia no la puede mover la multitud o lo más que sea. Nosotros la iglesia no nos podemos dejar llevar por las leyes que se estén llevando en el Senado o en el Congreso. Nosotros nos tenemos que dejar llevar por la ley que está escrita, que dice él, mi palabra es la verdad. Jesucristo se describe a sí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque el camino, cuando yo estoy en Jesucristo, mi camino es derecho. Y si yo me desvío, Él viene. ¿Se acuerda cuando Jesucristo le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿A cuántos de nosotros Jehová, Dios, el Espíritu Santo no nos está diciendo, hello, por este lado, te me estás desviando, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedro? No, yo no, ¿cómo? Hombre, yo no. Es que cuando Dios dice, te estás desviando, espérate, detente, déjame tirarme de rodillas y decir, Señor, ¿en qué área me estoy desviando? Corrígeme tú para que no me corrija otro en vergüenza. Pero también dice que Él es la verdad y su verdad yo no puedo desviarla, yo no puedo decir, no, hiciste esto mal, pero está bien, ¿verdad? Porque a veces decimos este disparate, hiciste esto mal, hermana Jenny, pero está bien. No, si lo hizo mal, está mal. Si lo está mal, no está bien. Y si lo hizo bien, no está mal. Entonces, lo que decía Jeremías, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. A la oscuridad le dicen luz y a la luz le dicen oscuridad. A lo dulce le dicen amargo y a lo amargo le dicen dulce. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo donde quiera. No, pero it's okay. A su tiempo Él llegará. Yo tengo una hermana, hermanos, que dice, yo voy a la iglesia cuando yo lo sienta. Mi hermana tiene 63 años.
Y todavía Dios no lo ha dicho o no lo siente. Entonces nosotros tenemos que mirar las cosas de la manera que la Biblia nos dice. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, porque esto que está diciendo Salomón a través del Espíritu Santo, eso está, los estatutos que Dios le dio a Moisés y que le dijo: enséñalos, apréndalos y enséñalos. ¿A quién? Tú, primero yo. ¿Y luego qué? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y eso está en Deuteronomio 6, del 1 al 2 y del 7 al 9. Y mira, hermanos, ¿y qué le dijo? Que se los dijera, que se los repitiera. Y usted sabe que uno como mamá, y más nosotros las mamás hispanos, que parecemos woodpecker, todo el tiempo, sigamos haciendo eso. Sigamos diciéndole a nuestros hijos: tienes que venir a la iglesia. Sigamos diciéndole a nuestros hijos: tú tienes que tener una relación con Dios. No los excusemos, sigamos. La Biblia lo dice en Deuteronomio 6, que se la repitamos. Ahora, ¿cuándo? Dice que en la casa, pero dice que en el camino. Entonces no es que en mi casa George y yo somos bien religiosos y bien portaditos. Es que cuando salimos en el camino también tenemos que repetírselas a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Es que mire, hermano, que dice que más, que las atemos, que las escribamos, que las pongamos en los postes, que las pongamos en las puertas. Y no es que nuestras puertas necesariamente van a estar cubiertas de versículos bíblicos. Amén. Yo lo hago, a mí me gusta. En mi espejo a mí me gusta. Mis nietas, ahora que fui, me alegré mucho de ver que las notitas que les mandamos con versículos bíblicos están ahí pegaditas. Y le digo: gloria a Dios que ven. Y ahora la mayor ya está escribiendo sus versículos. Yo soy hija de Dios. Yo no sé en qué momento de su vida lo escribió. Yo no sé si era un momento de duda. Pero le digo: Carmen, ¿quién escribió eso? Y me dice: ay, Dita. Yo no sé cuándo lo escribió, pero ahí lo tiene. Pero no es necesariamente físicamente. Es que en mi puerta, lo que yo permito en mi hogar, tiene que honrar a Dios. Es que yo tengo que vivir en mi casa una vida que honre a Dios. Es que esta es la casa de Dios. Hermanos, no quiere decir que el mundo lo está haciendo y yo lo voy a hacer. A mí el mar y la marea, a mí la ola que me tiene que llevar y cargar es esta palabra de Dios. Dios es un Dios celoso. Si nosotros creemos que Él, por su misericordia, y apelo a la misericordia de Dios nada más, mira, hermanos, estamos mal si yo creo que yo voy a hacer las cosas incorrectas y la misericordia de Dios siempre me va a alcanzar. Cuidado, mire a Sansón, mire la vida de Sansón, una vida de desperdicio, y Dios le dio todo. ¿Y quién fue culpa? Las mujeres. Mire, amada iglesia, Dios nos está hablando como iglesia, como pueblo de Dios, que mantengamos esa ley aquí y aquí, y que la repita y que la hable. Pero luego nos da un consejo también y nos dice: fíate de Jehová. Y ahí estamos en los versículos del 4 y dice: hallarás gracia. Dice 5 al 8: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios, aunque no veamos las cosas. Mi confianza tiene que estar de aquí. Yo digo: yo le creo a Dios. Dice: de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Para yo no apoyarme en mi propia prudencia, yo tengo que este corazón, el único que es el dueño es Dios. Entonces, ¿qué es apoyarme? Usted sabe, cuando una persona tiene un bastón, ¿verdad? Cuando usted a mí no me den ninguno. A mí los doctores me dicen: Aaron, cuando usted tiene un bastoncito, usted se apoya de ahí, ¿verdad? Entonces usted se baja con el bastón y usted camina porque ese bastón lo sostiene. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro caminar cristiano estamos caminando con el bastón de los recuerdos? Del día que fui bautizada, del día que hablaba lenguas, del día que el Señor me usaba, de mi conocimiento, de todo lo que yo soy capaz y todos los logros y todos los titulazos que tenemos aquí. Y todos los títulos que tenemos en nuestros hogares. Porque mire, esto nos juega. Entonces, ya yo no dependo de Dios,
Porque ¿qué ha pasado? Que no solamente se ha sacado a Dios de las escuelas, del gobierno, de los negocios, de todos lugares. A veces sacamos a Dios de nuestras propias vidas, de nuestras propias casas. Entonces, cuando Dios no es el centro, cuando soy yo y todo lo que yo leo, mire, y yo me va bien. A Salomón le va bien. Salomón fue rico, pero a la larga se dio cuenta que de nada vale. ¿Por qué? No por las riquezas. No quiero decir que en el cielo no va a haber ricos, seguro que sí. Pero amada iglesia, lo que pasó es que él cambió su corazón, se desvió de Dios hacia otros ídolos. Hizo de su propia sabiduría su ídolo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tener esa dependencia del Señor y decir: Señor, tú me has dado intelecto, tú me has dado raciocinio, porque cada uno de nosotros lo tenemos, pero yo te pongo mis dones a tus pies. Yo te pongo cada uno de estos instrumentos, las manos y las bocas que lo tocan y adoran a Dios, a tu servicio. Yo te pongo mis títulos a tu servicio. Yo te pongo lo que tú me has dado a tu servicio. Que yo no me confíe en lo mucho que yo sé, porque vamos a caer como cae un coco en nuestros países cuando le da el viento. ¡Pah! Nosotros tenemos que todo ponérselo en las manos del Señor. Todo, absolutamente todo. Entonces yo no confío en mi conocimiento, en mi prudencia, en lo que yo sé o en lo que yo pienso que sé. Hay muchas personas confiando en sí mismos. Y si no, mire gobierno, vaya al Capitolio, mire senadores, mire congresistas o escúchelos. Porque como tienen tantos títulos, y la mayoría de ellos abogados, y los abogados son buenos para discutir, mire hermanos, ese es el peligro cuando nosotros pensamos que estamos bien. Y como hay leyes que están ocurriendo y ya las estamos viendo normal. Ya es normal ver un comercial, ¿sí o no? De hombres y hombres y mujeres, ¿sí o no? Ya es normal. Ya eso a nosotros ya no se nos va de la cabeza. Al principio nos cuestionábamos, pero ya estamos viendo las cosas muy normalitas. Y por eso es que aquí, hermanos, yo concluyo, yo digo, y recordamos lo que dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Que en mi opinión, que cuando yo hable, porque tampoco es que no vamos a hablar, tenemos que hablar, iglesia, tenemos que hablar la verdad. No nos oyen, pero la verdad de Dios la tenemos que hablar. Entonces yo no voy a hacer es en mi propia opinión. Yo no voy a hacer de esto una autoridad, lo que yo pienso, pero yo también tengo que apartarme del mal. Hermanos, nosotros como iglesia, como padres, como abuelos, los que somos abuelos, tenemos que hablarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de la ley, los estatutos y los mandatos que Dios dejó en su palabra. Y cuando ellos digan, sí, pero eso, that's not okay anymore, yes it is. Yes it is. De principio a fin, de tapa a tapa, esto es la verdad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a tener unos hijos, unos jóvenes adultos, juveniles, que honren a Dios? Cuando yo la repito, cuando en mi hogar es un hogar donde se adora, donde se habla la palabra de Dios, cuando mi vida es un reflejo de quién es Cristo y de su palabra. Porque ninguno de nosotros estamos en un momento de perfección, pero nosotros tenemos que mantenernos en ese camino, hablando su verdad, para nosotros tener vidas largas y vidas que honren la vida de Cristo. Porque la gente nos mira a nosotros, nuestros hijos nos miran a nosotros, pero nosotros tenemos que apuntar cada cosa que nosotros hagamos a honrar el nombre de Dios y a honrar a ese Dios que es santo y al Dios que nosotros adoramos domingo, viernes, martes, pero en nuestras casas también. A ese Dios es el que nosotros llevamos y le presentamos a nuestros hijos. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Removamos de nuestra mente y de nuestros corazones lo que a Dios no le agrada, sea lo que sea. Comencemos nosotros a decirle al Señor: ayúdame a yo caminar en ti,
ayúdame a mantener esta palabra en mi cuello y atesorarla en mi corazón. Que cada decisión, que cada palabra, que cada acto que yo dé, que cada lugar donde yo camino sea un lugar donde el nombre de Dios sea honrado. Que nosotros digamos, ayúdame, Señor, a poder llevar, a poder hacer tu perfecta voluntad. Pero que nosotros no solamente hablemos la palabra de Dios, que también la vivamos, porque esa es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es que yo sé lo que tengo que hacer, y la sabiduría es que yo aplico lo que yo tengo que hacer a mi vida. Entonces, cuando hay sabiduría, es una sabiduría que honra a Dios y que viene de Él. Así que yo los dejo con este consejo, como nosotros, nuestros hijos aquí en el condado de Prince William comienzan escuela mañana. ¿Cómo nosotros podemos orar con ellos y por ellos? Con su palabra. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Repitiéndosela todas las mañanas. Una cosa que nosotros les pedimos a nuestras hijas, porque nuestras nietas, 2 están en California y una recién se nos mudó para Puerto Rico, es que nos permitan a nosotros, hace muchos años que lo hacemos, que nos llamen y nosotros de camino, nuestras nietas para la escuela, nosotros hablamos con ellas por FaceTime, y nosotros oramos con ellas y por ellas. Y ellas cuando enferman nos llaman a estos abuelos y dicen, o tienen un examen, por favor oren por nosotros. Porque no queremos ser abuelos de texto o no queremos ser abuelos de solamente cuando la mano de ellos necesita algo. Nosotros queremos ser abuelos que ellas sepan que nosotros las amamos. Y por eso es que antes de ir a la escuela queremos que ellas, orar con ellas y por ellas. ¿Por qué? Para que reconozcan nuestras voces. Y según yo extraño las voces de mis padres, que ya no están conmigo, que ellas se extrañen las voces nuestras, pero que no olviden el consejo que unos abuelos le dieron cuando más lo necesitaron, que es en esta época, en esta edad donde ellas están. Amada iglesia, que nosotros nos levantemos y cuando veamos algo, digámoslo en amor. No en juicio, no en condenación, porque a veces somos rápidos para decir, te vas para el infierno. No, amada iglesia, en el amor y en la verdad de Dios, en la misericordia que ese Dios Padre tuvo para la humanidad, en ese mismo amor y misericordia que nosotros también hablemos. Así que yo hago el llamado, si aquí hay alguien que no conoce a este Dios de misericordia, a este Dios de verdad, a este Dios de perdón, a este Dios restaurador, aquí puede pasar al altar y nosotros podemos orar por usted, si ese es su deseo. Pero no espere a muy tarde, porque el mañana nosotros, nadie nos los garantiza. El día de salvación es hoy, el día de restauración es hoy. Así que yo voy a orar.